poco tiempo que he tenido para ver la televisión, los noticieros, creo que se puede hablar, opinar, criticar con bastante libertad. Justamente estas acciones de escuchar a todas las partes y todos los sectores es parte de la libertad de expresión, parte de la libertad de prensa, y cualquier ciudadano, cualquier persona puede expresar aquello que piensa y aquello que cree. Escucharlos sobre su visión de avances, problemas, dificultades en materia de derechos humanos. Hacerle conocer la importancia de que se haga respetar el voto también desde los organismos internacionales. Toda la información sobre el tema del referéndum, el debate de la reelección, no me puedo pronunciar sobre ello, pero tengo toda la información del caso. Que en palabra oficial del Alto Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, no hay ni va a haber ningún tipo de medidas cautelares contra las decisiones soberanas. Confirma plenamente aquello que venimos sosteniendo hace tiempo, ¿no? Que el tema de la reelección es un tema ya resuelto. Y vamos a hablar sobre este tema, qué significa esta decisión que celebra el gobierno sobre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desestimó la medida cautelar solicitada por quienes defienden el 21F y presentaron una denuncia internacional. Quiero saludar, por favor, al abogado y experto constitucionalista, el doctor Abel Suazo, que está con nosotros desde Cochabamba. Doctor, buenas noches, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Muy buenas noches, querida Priscila, y un saludo cordial a todo el país, y obviamente un saludo desde aquí, desde Cochabamba, la tierra de la chicha y el chichazón. No nos hagan antojar a esta hora, por favor, doctor, porque nos vamos el fin de semana a Cochabamba con esa invitación. Estaremos entonces atentos a la espera para compartir estos típicos platos tradicionales, y más aún que se realizan los fines de semana, querida Priscila. Gracias, doctor. Pero bueno, nosotros molestábamos su viernes por la noche para poder entender un poquito lo que sucedió con este pronunciamiento, y quiero compartir con usted y toda la gente que nos está viendo a esta hora de la noche dos titulares justamente de la prensa cochabambina que hacían referencia a esta decisión que ya fue notificada. Esto es lo que publicaba Los Tiempos. La CIDH desestima medidas cautelares contra la reelección. Vamos a revisar opinión de Cochabamba también. La CIDH desestima otorgar medidas cautelares contra la reelección de Evo Morales el 2019. Doctor, ¿qué significa esto, por favor? Primeramente, creo que con esta decisión el país entra a encarar un problema jurídico que se habría suscitado a partir de los resultados del 21F. Y algo que el país creo que ha estado esperando una respuesta respecto a esta demanda que se ha generado por parte de sectores que defienden lo que es el 21F y sectores afines a lo que es el gobierno. Es importante que destacar aquí la población, sin duda, que la llegada de un miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el señor Francisco José Eguiguren, ha marcado un escenario en el país a partir de traer esta noticia al escenario local, y en el cual ha transmitido que efectivamente las medidas cautelares que se habrían solicitado por parte de algunos sectores que habían presentado ante este organismo del sistema interamericano no ha sido aceptada, toda vez que cuando se pide una medida cautelar es para justamente prevenir la vulneración o la violación de derechos fundamentalísimos, es decir, el derecho a la vida, el derecho a que una persona está siendo detenida arbitrariamente o está siendo perseguida, o cuando la vida en sí está en peligro. Y estas son las características de una medida cautelar. Y en el caso que se ha propuesto las plataformas ciudadanas en un legítimo derecho de poder recurrir ante este organismo internacional, ha sido el poder pedir una revisión respecto a lo que ha sido el fallo del Tribunal Constitucional referente a que es un derecho constitucional, es un derecho político el que se está analizando en la esfera de lo que es la Convención. Y creemos que a partir de ahí no ha sido, no ha generado un buen resultado,
relación a lo que es las medidas cautelares, ya que, como bien lo ha dicho el comisionado Francisco José Eguiguren, en lo que se va a realizar es discutir el contenido de la sentencia en el fondo, es decir, que primeramente la comisión tendrá que admitir la petición, en este caso que se ha formulado denunciando la supuesta vulneración de derechos políticos, y recién ahí al interior será que la comisión, en el marco de sus procedimientos que tiene en el reglamento que está establecido, notificar al Estado boliviano y hacer conocer una suerte de litigio ante esta instancia. Doctor, entonces, aquí tengo textualmente lo que dijo. Han estado buscando un pronunciamiento respecto al problema del 21F y la sentencia de medidas cautelares que se conoce ya han sido analizadas por la comisión y no han sido otorgadas porque no se puede por medida cautelar discutir ni en el contenido de una sentencia sin entrar al fondo al análisis de la convención o la normativa boliviana. Eso quiere decir, y no sé si entiendo mal, doctor, que dentro de la resolución de este caso, la comisión tendrá que analizar la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que tiene que hacer previamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es proceder a la admisión formal del tema en cuestión, que en este caso ha sido lo que se ha demandado. Y algo que es importante recordar al país, y algo que siempre, desde una parte siempre propositiva que se hacía siempre, es que algo que marcó el escenario para llevar estas demandas ante la Convención Interamericana fue que a muchos sectores de la población habrían firmado lo que eran estos libros en son de protesta. Sin embargo, una crítica que fue no saber qué es lo que se estaba fundamentando para ello. Una vez que la comisión admita esta petición, empieza una suerte de comunicar al Estado boliviano directamente la petición para que el Estado boliviano represente, en este caso la Procuraduría General del Estado hará la representación en favor del país. Y cuando se tenga un resultado, la comisión determinará si hay o no hay materia justiciable en derechos humanos, es decir, que si el Estado efectivamente vulneró o no vulneró derechos humanos. Y en ese sentido, recién va a remitir a lo que es el organismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese es el procedimiento, querida Priscila, ¿no? Ahora, voy a leer también el tuit del ministro de Justicia, por favor. Dice: muestra clara que la oposición de Bolivia equivoca el camino. La sentencia constitucional 084 se basa y desarrolla la Constitución Política del Estado y la Convención Americana de los Derechos Humanos. El presidente Evo Morales está legal y legítimamente habilitado para ser candidato el 2019. El ministro Rada también decía que este tema está cerrado. ¿Es así? Con este desistimiento de la CIDH, ¿se cierra este tema o recién se tomará en cuenta en cuanto lo admita, como lo explica usted? Respecto a lo que es la medida cautelar, sin duda es un tema cerrado. Esperemos que obviamente dentro del trámite del procedimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en este caso en la instancia de la que es la comisión, todavía hay un trecho en el cual se tendrá que revisar si las mismas peticiones van a ser admitidas, y en el cual el Estado va a tener todavía un tiempo para pronunciarse. Este tiempo normalmente tiende a durar entre 1 año, 2 años, incluso hasta 3 años, de acuerdo a las contestaciones que se generan entre el Estado boliviano y las partes que reclaman. Pero de algo que seguramente el ministro de Justicia ha expuesto es con relación a que la sentencia emitida, la 084 quebrado 2017, no estaría contrario a lo que es la Convención Americana, toda vez que el artículo 23 de la Convención Americana establece límites por determinadas causales, y en esas causales no está permitido una restricción por tema de postulación, que es la palabra técnicamente electoral que se utiliza. En ese sentido, querida Priscila, ¿qué corresponde en este momento? Lo que ha querido manifestar el ministro, entendemos que ha sido una situación de avalar lo que ha emitido el Tribunal Constitucional, en el cual este tribunal ha señalado un análisis que algo que debemos conocer el pueblo de Bolivia es que nuestra Constitución obedece a un principio de lo que se llama el neoconstitucionalismo internacionalizado, que no es otra cosa más que nuestra Constitución aplica de manera preferente los tratados en derechos humanos frente a las normas internas. Y aquí la ponderación
Es decir, ¿qué se aplica en el caso boliviano? El artículo 168 de la Constitución o la Convención Americana con relación al artículo 23. En este caso hay una cláusula de aplicación preferente. Y recordar un detalle, que esa cláusula de aplicación preferente, que es la 256, que respalda la 410 de la Constitución, ha sido también producto de un referéndum constitucional allá en el 2009, en el cual el pueblo boliviano también ha una aceptación por el sí, con el 63% de aceptación. Entonces, querida Priscila, yo creo que es un tema que en el marco de las medidas cautelares está contundentemente cesado. Sin embargo, hay una brecha todavía que habrá que ver cuál va a ser las decisiones respecto a otros temas, otras peticiones que también habría manifestado el comisionario, en el cual que serían unas 4 más, ¿no? Y obviamente dejó abierta la posibilidad de que se pueden hacer otras demandas. Sin embargo, la comisión estará atenta, supongo, a estas demandas que son parte de lo que es el ejercicio democrático, parte de los derechos, y creo que la comisión en su oportunidad comunicará al Estado boliviano y el Estado boliviano asumirá las defensas del caso. Doctor, me llamó mucho la atención el tema de los plazos. Usted hacía referencia a que hay plazos establecidos para la admisión o rechazo de la demanda, para que se notifique al Estado boliviano, se defienda, la Procuraduría y demás, y habla de 1 año o 2. Eso quiere decir que probablemente no alcance el tiempo para que se dé una convocatoria, para que el presidente se inscriba. O sea, todo puede suceder hasta la elección y que no se resuelva en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta denuncia del 21F. Así es, que el sistema interamericano, más que todo, pese que hoy en día ha hecho grandes esfuerzos el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en acortar los plazos, porque antes un trámite duraba entre 10 a 12 años, inclusive hasta algunos casos de mayor. Hoy en día, más que todo, la comisión actúa de manera más célere posible. Sin embargo, estos son los plazos que se establece, considerando además que lleva una carga procesal de denuncias de muchas otras violaciones de derechos a lo largo de lo que es el continente, que va desde México, Colombia, Perú, Chile, que también son parte de algunos países que tienen una serie de denuncias que la Comisión Interamericana tiene que ir canalizando también estas situaciones. Lo importante, querida Priscila, es que el sistema interamericano toma presencia en el país con la visita de lo que es el comisionado y ha hecho un acercamiento con la población y obviamente con los sectores que marcan la agenda política del 21F, tanto de oficialismo como de oposición, y ha permitido escuchar, y seguramente el relator, como ya ha expresado, también ha llegado a convencerse de que el país tiene un alto nivel democrático, y creemos que esta democracia que tenemos en el país, tanto sectores de oficialismo como de oposición, tienen que ir conservando, y creo que la preocupación más que todo de los sectores, deberíamos más bien brindar una agenda política, jurídica más responsable al país en torno a otras dinámicas que hagan al tema económico, social, jurídico, porque creo que este tema de lo que es cuestión al 21F es un tema que va a marcar sus tiempos, sus ritmos, porque va a ser la normativa de la misma sistema americana la que lo va a realizar. Bueno, pero ya que estamos hablando de lo que podría suceder, y usted que es el experto en este tema y conocedor de los plazos y las decisiones, ¿sería lo único un pronunciamiento de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puede paralizar una repostulación del presidente Evo Morales, un pronunciamiento de esta comisión? Bueno, el tema está que el sistema interamericano, obviamente un pronunciamiento tendría que estar emanado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la sentencia la que marca una determinación de estas circunstancias. Efectivamente, también la comisión tiene una figura de lo que como estamos analizando, que son las medidas cautelares, pero ya como ha indicado el señor Francisco Eguiguren, que estas medidas cautelares han sido rechazadas contundentemente y ya habrían sido notificadas incluso a los que habrían generado esta situación. Por lo tanto, creemos que esta situación hace que ya tome la Corte Interamericana
a que la decisión que vaya a asumir tendríamos que conocerla a partir de lo que es una sentencia, o salvando la excepción de que se pueda pedir lo que estaban indicando en algunos actores políticos, una interpretación respecto a este artículo 23, que por cierto, no es solamente en el caso de Nicaragua, también en el caso de Honduras, en el caso se ha aplicado, y lo más curioso es que algunos actores políticos, como el caso del expresidente Tuto Quiroga, sí ha avalado esta elección cuando le tocó asumir las funciones de observador de la OEA en Honduras, pero no se menciona estos detalles. Y es importante ser un criterio de imparcialidad la posición que se va a jugar en torno a la decisión que pueda asumir el sistema interamericano. Para terminar estos temas, querida Priscila, sin duda Bolivia está subordinada y está sometida al sistema interamericano de derechos porque la Constitución manda, y es esta misma subordinación a este sistema jurídico es que lo que permite la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Convención, si hiciéramos un análisis respecto a lo que ha sido la elaboración y construcción de esta norma, nos podemos encontrar que el pensamiento, el razonamiento por el cual se elaboró esta convención por parte de la Conferencia Interamericana ha sido justamente esta, la de restringir por razones de residencia, por no tener sentencia ejecutoria, pero no se consideró el tema de la cantidad de postulaciones. Por lo tanto, esta Constitución, además que es de aplicación preferente a los tratados internacionales, garantiza la participación, en este caso, no solamente de Evo Morales, Álvaro García, sino también de una decena de senadores, diputados, del alcalde José Luis de Villa, de Rubén Costas en Santa Cruz y de Percy Fernández, a poder buscar un tercer mandato. Doctor, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón y explicarnos un poquito cómo funciona, los plazos y el sistema por el que se basa esta decisión. Gracias. Un saludo, querida Priscila, y a todo el país. Las gracias, la cordialidad. Estamos aquí siempre para poder estar en estos temas de la agenda jurídica país y obviamente esperar este fin de semana con los platitos del chicharrón. Yo creo que sí me voy a Cochabamba. Qué cosa más rica. Gracias, doctor. Buenas noches. Un abrazo.